Ya estamos aquí con el doctor Pedro Pablo Raca Romano. Él es investigador y profesor del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido a Aguascalientes y bienvenido al CIDE. Gracias. Y bienvenido a este seminario del Programa de Política de Drogas, que como sabes es un espacio para la discusión académica multidisciplinaria sobre todos los temas, efectos, consecuencias que tienen que ver con el gran fenómeno de las drogas. Y tú nos presentas hoy un trabajo bastante interesante desde mi punto de vista, sobre todo por la coyuntura política en el que estamos durante estos días, que es sobre la presentación de un nuevo plan educativo, ¿no? Y tú vienes a mostrar con evidencia, con datos, acerca de un efecto sumamente nocivo para nuestros niños, para nuestros adolescentes, que está teniendo la violencia criminal, sobre todo la violencia relacionada a últimos acontecimientos en torno a la guerra contra las drogas. Y nos muestras que en efecto hay consecuencias en este aumento en la tasa de homicidios y el rendimiento escolar o la deserción de los jóvenes o niños. Pero bueno, quisiera que tú nos platicaras un poco más al respecto. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo que veo en este trabajo es analizar cuál es el impacto del aumento en la violencia que ocurrió en México a partir de 2007 sobre el desempeño académico de los estudiantes mexicanos de nivel primario y de secundaria. ¿Cómo afectó los niveles altos de violencia su desempeño académico? Para el desempeño académico agarro dos indicadores. Uno son los resultados de la prueba enlace y otro es la tasa de reprobación de grado. Entonces, esta es mi pregunta de investigación y veo si efectivamente hubo un efecto o no y cuáles son los mecanismos que argumento para que haya ocurrido este efecto adverso. ¿Cuál es ese efecto entonces? Ok, entonces, bueno, lo que encuentro en el trabajo, lo que agarro es datos de 2006 a 2012, agarro básicamente todas las escuelas primarias y secundarias de México y se ve que cuando hay un aumento en el número de homicidios, el desempeño académico de los estudiantes empeora, su resultado en la prueba de enlace empeora. Este efecto es pequeño, pero es fuertemente significativo, ¿no? Asimismo, cuando cuando aumenta la tasa de homicidios, la tasa de reprobación de grado de los estudiantes aumenta, entonces hay más violencia, los estudiantes son más propensos a reprobar. Lo que yo argumento, lo que yo encuentro, es de que el mecanismo para que esto ocurra es de que cuando hay brotes de violencia, con mucha frecuencia las clases se suelen suspender, ¿no? Entonces es la suspensión de clases el mecanismo que parece que genera este efecto adverso, como los estudiantes ya no van a la escuela y parece ser de que cuando se suspenden las clases los profesores no les dejan tarea adicional de tal manera que las clases no se reponen y los estudiantes no compensan esta suspensión de clase estudiando más en su casa, en su hogar. Entonces por eso se genera este efecto negativo. Cuando vemos más ejecutados en las calles es cuando entonces nuestros niños, nuestros adolescentes están teniendo problemas para tener un buen desempeño académico o para aprobar los grados. ¿Hay diferencias sustantivas en la violencia que tenga impactos diferenciados en los estudiantes? Pienso, por ejemplo, los homicidios que son, digamos, de fuego común, ¿no? Como a lo mejor en un asalto, en un accidente de tránsito, cuando alguien atropella a una persona. Son cualitativamente distintos a aquellos relacionados con la violencia de drogas, o lo que hemos visto durante los últimos años. ¿Ahí hay una diferencia o es...? Sí, bueno, entonces lo que se observa, digamos, primero separándolos por nivel primaria y secundaria, el efecto negativo es mayor sobre los estudiantes de secundaria comparado con los de primaria. Yo lo que argumento es de que este efecto es mayor sobre los de secundaria porque como ya están un poco más grandes, también ya están un poco más conscientes de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces también esto genera efectos de estrés, ¿no? Esto de trastorno por estrés postraumático, lo cual también puede afectarlos de manera negativa. Entonces observa ese efecto. También, digamos, si nos vamos a lo mejor a las comunidades urbanas, a las rurales, en las zonas rurales el efecto es mayor, se observa,
Y yo lo que pienso que está sucediendo es de que como suelen ser comunidades más pequeñas, a lo mejor si hay un asesinato, un homicidio, a lo mejor la probabilidad de que conozcas a esa persona es mayor, entonces por eso, si hay cierta relación con esa persona, el efecto uno puede pensar que es mayor. Y se observa de que estos efectos negativos están concentrados en las ciudades donde hubo estas olas de violencia muy, muy notorias, por ejemplo, Ciudad Juárez, o en algunos casos Acapulco, Tijuana, ese tipo de algunos lugares de Michoacán. Aquí es donde se concentran estos efectos. Entonces, más que diferenciar a lo mejor que si es un homicidio regular o un homicidio relacionado al crimen organizado, que los datos no muestran una diferencia clara sobre el efecto, pero sí es notorio que este efecto se concentró sobre todo en las ciudades más violentas del país. Eso sí, o sea, no es lo mismo un homicidio que haya ocurrido en Yucatán a uno que haya ocurrido en Ciudad Juárez. Sí. Y esto dice se debe a que normalmente las escuelas, dado que viven en este contexto de violencia, ya están preparadas y por tanto suspenden clases ya como mecanismo regular. Podría también pensarse que en zonas donde hay mayor violencia la conciencia acerca de este fenómeno de la violencia es mayor, ¿no? Me dices que también por eso los estudiantes de secundaria está. También podría pensarse que el papel de los medios de comunicación tiene allí algo que ver, es decir, al haber más información sobre violencia también el impacto es más fuerte. Ajá, sí, yo pensaría que sí. Digo, eso no lo cuantifico, no hay manera de observarlo, pero que juegan un papel importante, sin duda. Mencionas en el artículo que aquellas escuelas que no están inscritas en estos programas, como por ejemplo Escuela Segura, etc., sí protegen un poco más a los estudiantes, a los niños, frente al fenómeno de la violencia. ¿Esto es correcto? Respecto al programa Escuela Segura, ahí es más como algo más descriptivo, porque en realidad es un poco decirlo, porque el programa Escuela Segura, si las escuelas estaban ubicadas en localidades con ciertas características, a lo mejor de violencia, o si ellos habían tenido un problema interno, ya sea por de consumo de drogas o por alguna diferencia entre alumnos y profesores, las escuelas se inscribían en este programa. Entonces ahí puedes tener un problema de endogeneidad, de que no está del todo claro qué es lo que se está captando. Lo que sí se observa y ha sido comprobado en otros estudios es que, por ejemplo, bueno, si bien yo encuentro un efecto negativo de la violencia, digamos, el programa Escuela a Tiempo Completo, sí se observa de manera muy notoria que este ha tenido un impacto positivo sobre el desempeño de los alumnos. El hecho de que los alumnos estén más tiempo en la escuela, a lo mejor no estén en la calle, sí tiene un impacto positivo sobre su desempeño. Esto sí se observa claramente. Creo que tiene tu investigación, y esto es algo que me gustaría resaltar, tiene implicaciones de política pública muy relevantes, ¿no? En cuanto vemos que el fracaso de una política de seguridad está teniendo efectos negativos no solamente hacia adentro, es decir, no solamente en los objetivos que se habían propuesto, sino hacia afuera, afectando los objetivos de otras políticas, como es el caso de las políticas educativas. ¿No? Vemos que a mayor violencia, menor rendimiento y mayor tasa de reprobación en los estudiantes. ¿Qué implicaciones tendría esto en términos de política pública a nivel nacional? Habría que replantearse qué cosas, por ejemplo. Claro, entonces, o sea, como que una consecuencia no prevista, ¿no?, de todo este brote de inseguridad es que ha afectado el desempeño de los estudiantes. Y sobre todo, algo que también encuentro es que el mayor número de homicidios se suele presentar en las localidades más marginadas, que son en las zonas más pobres de la ciudad. Entonces el efecto negativo sobre los estudiantes suele ser sobre los estudiantes que estudian en la escuela pública, en zonas más marginadas, que por sí ya son los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces este es el sector que se está viendo más afectado. Y lo que se está viendo es de que no hay un mecanismo para tratar, o sea, de a lo mejor este efecto negativo tratar de corregir. Entonces, los resultados sugieren que, digamos, la brecha educativa de logros educativos se está haciendo más grande entre los sectores privilegiados y los más vulnerables. Eso es un resultado importante. Entonces hay que encontrar la manera, digamos, bueno, idealmente, pues de reducir los niveles de violencia,
pero también ante este contexto de cómo garantizar de que estos sectores, estas escuelas no se vean tan perjudicadas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tener material listo, no sé, una serie de módulos en caso de que no tengan clases, no sé, pero sí es el sector que se está viendo más afectado. Tendría entonces dos lados, ¿no? Por un lado, internamente reforzar las políticas educativas frente a este fenómeno de la violencia, pero hacia afuera replantear también las estrategias de seguridad pública, podría ser también una opción. Claro, porque sí, digo, los niveles de homicidio en México siguen siendo bastante altos, entonces tienen que buscar replantear esta política de seguridad. Yo me pregunto cuáles serían los efectos a largo plazo en los niños, ¿no? Vemos que al corto plazo reprueban, no tienen buenos promedios, pero estamos hablando que en un país como el mexicano, que tiene creo que el 27% de su población es joven, son niños, ¿de qué estamos hablando en términos generacionales? Claro, eso es un punto muy importante. Lo que se puede pensar es, generalmente cuando es un contexto así de mucha violencia, también es una situación donde es de poco crecimiento económico y de pobreza, está muy acompañado. Entonces, ante esa situación, es muy común que los jóvenes, digamos, de los sectores más vulnerables, no vean tan atractivo, tal vez, continuar con el estudio, porque dices, bueno, pues si estudio, de todos modos la situación económica no pinta un escenario muy favorable, entonces a lo mejor uno puede buscar como que otros medios, a lo mejor transitar incluso pues a la delincuencia, ¿no? Entonces por ahí hay que cuidar eso, porque ante una situación económica poco atractiva, pues puedes buscar otras opciones, ¿no? Actividades de crimen. Eso es negativo, y si, como te decía, si no se resuelve, a lo mejor uno puede pensar de que se pueda acrecentar la brecha de los menos vulnerables, los que más tienen. Eso. Otro punto importante que también se ha encontrado mucha evidencia en la literatura es de que cuando pasan los años la gente se acostumbra a este contexto de violencia, ya lo ves como algo normal, y entonces hay evidencia para algunos países donde después de un tiempo ya los efectos desaparecen porque la gente ya lo ve con normalidad. Entonces, bueno, yo pensaría de que sí se tiene que solucionar, porque si no se va a acrecentar la brecha. Este efecto postraumático, ¿no?, del que hablas ahí en el artículo, en realidad deja de funcionar, ¿no? Ya no hay esa alarma, exactamente, ¿no?, de un hecho de violencia, sino que es ya parte de la vida cotidiana. Exactamente. Y supongo que, y aquí ya estamos en otro plano ya no del artículo, pero supongo que esa violencia también se asume, se normaliza y se vuelve, o sea, absorben otras formas de violencia, quizás sea hacia adentro en las escuelas, no sé, por ejemplo. Entonces vemos que el panorama que tienen los niños en nuestras escuelas es sumamente crítico, porque no solamente tienen la violencia escolar, el famoso bullying, no solamente hay de pronto violencia intrafamiliar en la que están envueltos los niños, sino que ahora también hay esta violencia de fuera, hasta cierto punto producto de políticas estatales que pone a estos niños en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay efectos distintos, por ejemplo, en términos de las escuelas privadas y las públicas. Me queda un poco claro por qué en las escuelas públicas, si están en zonas marginadas, si estas es en zonas rurales y si además está compuesta por grupos indígenas, grupos étnicos, hay este efecto mucho más fuerte. En las escuelas privadas y públicas, ¿por qué es esta diferencia? En realidad con los datos, o sea, se encuentra este resultado, pero no se puede saber con precisión cuál es el mecanismo. Yo lo que pienso que está sucediendo es que sí lo comprobó de manera así, pero no de una manera técnica, a lo mejor más sencilla, es de que los estudiantes que suelen estudiar en las escuelas privadas son de mayores recursos. Entonces, ante una suspensión de labores o algo, los papás suelen compensar esta suspensión de clases de otra manera, por metiéndolos a unas clases de matemáticas, llevándolos a una asesoría. Entonces se observa un mecanismo de compensación. Entonces, si bien a lo mejor las clases se ven afectadas, sí los estudiantes son compensados con otro tipo de formación que hace que no les vaya tan mal en la escuela. Entonces, sobre todo
yo pienso que ahí es una situación sobre todo de recursos económicos y de tiempo, que los padres de estos estudiantes, de estos niños, pueden compensar como que la falta de clases de alguna otra manera. ¿Cuáles crees que serían las líneas de investigación a seguir a partir de estos hallazgos? Ok, algo yo pienso puntos a futuro de esto es esto que comentábamos, que si de alguna manera la gente normaliza la violencia, entonces sería analizar un poco más a largo plazo. A ver, yo me enfoco en 2006 a 2012, pero si extendemos el análisis, a ver si ya no hay efecto, el efecto desaparece después de un tiempo, porque la gente lo ve como algo normal. Pienso que eso es un punto importante. Otro, este análisis se realiza a nivel escuela. Como arriba del 90% de los homicidios relacionados al crimen organizado son entre hombres, ¿no? 95%, hace falta. Entonces sería interesante ver si el efecto de la violencia es distinto dependiendo si el estudiante es hombre o mujer, ¿no? A lo mejor perciben el riesgo distinto, su reacción es distinta ante este contexto, entonces ese sería otro punto. También algo que yo pienso que puede ser interesante es, a ver, se observa que también la actitud de los padres cambia un poco cuando aumenta la violencia, por ejemplo, a veces ya no los dejan salir tanto, los mandan menos a la escuela. Entonces, a ver, dependiendo del género del estudiante, los papás reaccionan de manera distinta con los hijos, a lo mejor le dedican más tiempo, le dedican menos tiempo, los cambian de escuela, entonces yo pienso ver si el efecto de la violencia se normaliza y enfocarse en diferencias de género. Pienso que esas son dos líneas importantes donde todavía hay mucho por saber. Bueno, doctor Pedro Pablo Raca Romano, te agradezco mucho la revista y te agradezco también bastante que hayas estado y que nos acompañes hoy en el seminario del programa de política de drogas. Gracias por tu investigación y gracias por compartirnos tus hallazgos. Muchas gracias a ti, mucho gusto.